Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios y alabamos su nombre porque nos permite levantarnos y tener un maravilloso día. Y también nos permite abrir su palabra y escuchar sus enseñanzas. Continuamos con nuestro estudio del libro de Ezequiel. Vamos a orar antes de empezar. Señor, Dios de toda la verdad, te damos gracias por tu palabra que es luz y guía. Pedimos que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón para escuchar con fe lo que tienes que decirnos. Pero también danos la disposición de obedecerte, así como tu siervo Ezequiel. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer, mis hermanos, Ezequiel capítulo 2, dice así: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha hecho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas en zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Qué cosa, mis hermanos, ¿verdad? De este pasaje tan interesante. El tema de este día es el llamado y la comisión del profeta. Si usted me dice qué palabras se repiten más, híjoles, pues está entre hijo de hombre, rebeldes, ¿verdad? Esa palabra se repite constantemente en este capítulo. Déjenles comparto una vez más el contexto. En el capítulo anterior vimos la grandiosa presencia de Dios, la visión de la gloria de Dios. Ezequiel quedó postrado, con su rostro a tierra ante la majestad del Señor. Ahora, en el capítulo 2, esa gloria que vio en el capítulo 1, esa gloria y ese poder que vio, ahora comienza a hablar y le va a dar una misión clara. Eso es muy interesante, mis hermanos, porque aquí hay una verdad fundamental y quiero que pongan mucha atención, porque solamente cuando conocemos la grandeza y la santidad de Dios, estamos realmente preparados para escuchar su voz y obedecer su llamado. Sí, los hombres del Nuevo Testamento también experimentaron eso. El apóstol Pablo, antes de ser comisionado, él tuvo un llamado, él vio la gloria de Dios y después de eso se capacitó por más de 10 años. No empezó luego su ministerio, no empezó su llamado. Él tuvo que conocer, experimentar la gloria de Dios para poder ser obediente al llamado que Dios le estaba haciendo. Y así podemos ver muchos ejemplos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pero bueno, aquí estamos en el año 593. Acuérdense que el profeta está hablándoles a los exiliados, a los que se encontraban en Babilonia. En el 597 ya
Nabucodonosor se había llevado a mucha gente allá. El pueblo ahora el pueblo rebelde estaba sufriendo. Llevaba ya años de idolatría, llevaba ya años de desobediencia, despreciando la ley, despreciando el mensaje del Señor por medio del profeta Jeremías. Usted recuerda que Jeremías ya tenía en este momento más de 20 años predicándoles, y el pueblo sufrió las consecuencias, fueron llevados cautivos y estaban ahí ya presos, digamos así. Estaban viviendo como esclavos en Babilonia, un grupo de personas. Todavía no destruía Nabucodonosor Jerusalén ni el templo, pero estaba a punto de ser destruido. Así es que este mensaje que el profeta les va a hablar es un mensaje para gente necia, rebelde, gente que había escuchado la voz de Dios, pero voluntariamente no quiso obedecer sus mandamientos. Aquí vemos primero que nada el llamado que Dios le hace al profeta. Le dice, hijo de hombre. Esta expresión se repite muchas veces. En el libro, fíjese, en el libro se repite más de 90 veces en este libro. Hijo de hombres. ¿Por qué? Es importante entender su significado, porque Ezequiel entiende que esta frase, hijo de hombre, se refiere a un ser humano, a una persona común, a un hombre frágil, débil, común y corriente como los demás. Hijo de hombre expresa la fragilidad del profeta, la fragilidad del enviado de Dios. ¿Por qué? Porque así lo vemos también en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El siervo de Dios es un hombre sencillo, un hombre igual a los demás, un hombre con dificultades, con carencias, un hombre con tentaciones también, un hombre sensible, que le duele el pecado, que sufre, que tiene inquietudes, que tiene anhelos. Un siervo de Dios es una persona como todos nosotros, como todos iguales, salvo por la gracia de Dios, llamado de una forma especial, quisiéramos decir, y podríamos decir, pero al final no es un ángel, no es un ser superior, no es un superhombre, no, es una persona común y corriente. Alguien diría, más común que corriente, ¿sí, verdad? Pero este es precisamente a los que Dios llama, personas como tú y como yo. En el Nuevo Testamento diferenciamos quizá, y hoy en estos días también diferenciamos un llamado general para todos los cristianos, que seamos siervos de Dios, del Dios Altísimo, y también hay gente que ha sido llamada de manera individual para un ministerio de servicio a Dios de tiempo completo. Así habemos. Dios nos permitió servirle, nos llamó de una manera única de tener un futuro humano, un futuro económico seguro. Dios nos llama a veces de una manera diferente para otro tipo de ministerio, servirle a Él. Hay muchas satisfacciones, pero también hay muchas dificultades y carencias. Dios en nuestra iglesia, mis hermanos, ha llamado a algunas personas. Dios nos ha llamado a todos para que le sirvamos, le demos lo mejor, pero también ha llamado a uno que otro joven para que dedique su vida a un servicio ministerial. Así fue el llamado de Ezequiel. Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a enviar a una casa rebelde. Te voy a enviar a una gente empedernida, gente dura de corazón, empedernido corazón. Híjoles, yo creo que si hubiera escuchado yo eso hace muchos años, le hubiera pensado más para servir a Dios. Pero bueno, Dios llamó a Ezequiel y le dice que su tarea no va a ser fácil. Ahora, aquí le dice precisamente que la tarea es hablarle a gente rebelde. Esta gente, como dije, ya había escuchado a Jeremías. Es más, algunos de ellos lo habían acusado a Jeremías, lo habían lastimado, lo habían dañado, lo habían tachado y no
quisieron escuchar la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Así es, mis hermanos. Muchas veces hemos sido llamados también a compartir el mensaje de Dios a gente que rechaza una y otra vez el Evangelio, a gente que rechaza una y otra vez la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos de perseverar. No siempre nos van a aplaudir. De hecho, cuando nos aplaudan, cuando nos reconozcan, tenemos que preguntarnos, ¿estamos realmente predicando la palabra de Dios? ¿Estamos confrontando a la gente con su pecado, con su maldad? Porque como vemos ahorita, hay muchos predicadores que hablan y predican acerca de la prosperidad, del bienestar, de los milagros y de muchas cosas bonitas. Pero pocos se atreven a decir que muchas vidas están en pecado, están en desobediencia, están en rebeldía. Porque esto no es popular. No es popular. Ezequiel fue llamado, al igual que nosotros, a confrontar el pecado de las personas. Pero le dice, no tengas miedo. Humanamente te vas a decepcionar. Humanamente vas a sufrir. Humanamente ya no vas a querer seguir. Humanamente vas a querer aventar la toalla. Vas a tener miedo, temor delante de ellos. Te vas a acobardar en algún momento. Porque es gente rebelde. Es gente, le llama que vas a andar como con espinos, cardos, escorpiones. O sea, vean las frases que usan en el versículo 6. Vas a hallarte entre zarzas, espinos. Estás morando contra escorpiones. O sea, que te van a encajar su aguijón a través de críticas, a través de menosprecios, a través de indiferencia. Así nos sucede muchas veces, hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios. Así nos sucede cuando seguimos hablando de Cristo. La indiferencia duele, las críticas duelen, el menosprecio duele, el que nos comparen duele, el que digan, ay, te crees muy bueno, duele. Pero Dios le dice algo muy, muy, muy interesante. Dice, yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado. Quizá ellos te van a escuchar, quizá no, pero sabes, ellos no van a poder decir nunca, nunca escuché la voz de Dios. Ellos no van a decir, pues no me hablaron de Dios, no me hablaron de arrepentimiento, no me hablaron de mi pecado, no me hablaron de mi maldad. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Esta es la mayor satisfacción. Y créanlo, mis hermanos, que nosotros los que predicamos, esta es una palabra muy importante porque de veras nos alienta. Aunque no nos escuchen, aunque no nos hagan caso, mi deber es seguir hablando lo que dice la palabra de Dios. Porque algún día yo me voy a presentar ante Dios y voy a decirle a Dios, Dios, yo les prediqué tu palabra. Y ellos no pueden decir lo contrario. Sí, qué vergüenza sería para mí si me presentara ante Dios y le dijera, pues es que siempre les hablé de las promesas, la prosperidad, las cosas buenas y todo esto. No, yo sí voy a seguir insistiendo en que debemos de vivir como hombres y mujeres de Dios, en que debemos de esforzarnos con disciplinas, con entregas, con dedicación a la palabra en nuestros hogares, que cada papá, que cada mamá es responsable de guiar a sus hijos en el amor y en el temor de Dios. Voy a seguir insistiendo y mientras viva, yo voy a seguir insistiendo que si siguen permitiendo que sus hijos estén en las tablets, que en sus casas no haya disciplina, que en sus hogares no haya corrección, créanlo que estamos en pecado y vamos a sufrir las consecuencias. Debemos de tener casas, hogares que amen a Dios, disciplinados, que enseñen, que compartan, que vivan la enseñanza que Dios nos ha dejado. Así es que, mis hermanos, este capítulo trae cosas muy, muy interesantes. La primera de ellas, rápidamente, vemos una vez más la soberanía de Dios en el llamado. Dios es dueño de todo de nuestras vidas y nos sigue llamando para su servicio. No seamos necios, no seamos necios. También vemos la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Dice el profeta que él vio el escrito, abrió su boca, comió y eso fue lo que habló. Que sigamos predicando la palabra de Dios,
No va a ser popular, muchas veces no va a ser agradable, pero hay que seguir predicando y viviendo la palabra de Dios. La tercera es que somos responsables, mis hermanos. Cada creyente es un predicador. Cada creyente ha sido llamado para hacer luz y sal de la tierra. Hay llamados especiales, obviamente. Hay llamados de dones, de talentos. Hay pastores, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas en la iglesia de Dios. Son llamados especiales. Practique, viva ese llamado en el ambiente de la iglesia de Dios. De esos pasos de compromiso, mis hermanos. Usted va a dar cuenta de esos talentos, de esos dones que Dios les ha dado. Y la última, recuerde que somos seres humanos y Dios nos ha puesto en una iglesia para seguir creciendo, en una iglesia que podemos ver las deficiencias entre nosotros. Entre más nos conocemos, más vemos nuestras deficiencias y por lo tanto, entre más nos conocemos, necesitamos más gracia mutua, más amor mutuo, más perdón mutuo y juntos seguir creciendo como iglesia de Dios. Yo le animo pues, mis hermanos, para que seamos obedientes a su palabra, que tengamos temor de Dios, que podamos seguir predicando con alegría y con esperanza la palabra que Dios nos ha dejado. Que Dios los bendiga, hermanos.